Ahora sí le doy la bienvenida a un especialista en este tema. Lleva ya unos cuantos años investigando y combatiendo. Estoy hablando del presidente de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Estoy hablando de Luis Purcher, una dependencia que está bajo la égida del INAU, del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay. Purcher, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, César. Buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, lo primero, a ver, como para romper el hielo, tú has dicho en alguna entrevista que reconoces que el título de la comisión es ambicioso, ¿no? Porque ya en el título se habla de erradicación de la explotación sexual comercial y no comercial de niños y adolescentes. ¿No es como demasiado o, digamos, voluntarista? ¿O crees que en algún momento podemos estar cerca de erradicar un delito tan abyecto como este? Creo que es una buena intención. Creo también que en su momento se le fue la mano con el nombre. Eh, Aunque esa intención y como norte, creo que si bien exagera un poco en las posibilidades que podemos tener como para combatir un delito que tiene en su producción causas estructurales, como por ejemplo un sistema que todo convierte en mercancía, o una cultura basada en raíces patriarcales, cuyo principal mandato es que los hombres, por serlo, podemos disponer del cuerpo de los niños, de los adolescentes, de las mujeres, de los hombres que no responden a la concepción dominante de masculinidad, y que por lo tanto tiene en estos aspectos sociales y culturales una raíz muy fuerte en la pobreza, y ideológicamente, representacionalmente, imaginariamente, hay construcciones de significado que hacen que esto, que es un problema social, se naturalice, se minimice o se niegue rotundamente. Luis, para saber de qué estamos hablando, ¿de qué cifras? Porque me consta que hubo un crecimiento en 2002 en base a 2021 de la cantidad de denuncias y también me consta que hay un gran subregistro, pero quiero que me lo grafiques con números. Es verdad, cuando comenzamos a registrar el problema y luego de vencer las primeras barreras de decir que ese problema no existía, o que en Uruguay esto no se materializaba, que esto era algo que pasaba en otros lugares, como la violencia o como el abuso. En los años 2007, 2008 y 2009 contabilizamos 20 casos en total. Uh-huh. Eh, y esto fue creciendo año a año desde esa fecha hasta ahora, con un salto en calidad que tuvo que ver con la presencia de equipos itinerantes, que son equipos de técnicos especializados en violencia, que han recorrido el país, departamento por departamento, trabajando con los equipos que están radicados en los distintos lugares, trabajando en sensibilización, trabajando en capacitación de los distintos actores que tienen que ver con el problema, y eso hizo que de un año a otro, de 50 casos pasáramos a 250. Uf, un salto importante. Totalmente. Y aproximadamente cada año se registran entre 50 y 100 nuevos casos desde esa fecha a ahora. Uh-huh. Entonces, esto ha tenido que ver con que si miramos más y mejor el problema, comienza a verse, y es un problema que ha tenido también su correlato con eh, los distintos dispositivos y la distinta normativa generada en cuanto a violencia de género, a situaciones de crecimiento de la pobreza infantil, que es otro factor estructural en Uruguay desde hace ya mucho tiempo, y que están en esas causas de la producción del problema. Perdón, y el subregistro que te preguntaba por el Y el subregistro, sur, sé que hay, digamos que es una cifra en las sombras que no se denuncia, pero ¿en cuánto se estima?
No sería serio tirar un número, pero Pero has cuando, hablado en términos porcentuales. cuando nosotros empezamos a registrar, quienes registran en realidad son estos equipos itinerantes y el equipo Travesía, que son equipos que registran los casos que se están atendiendo. Y está compuesto por casos ya confirmados y casos donde la presencia de indicadores de explotación ya comienzan a aparecer en la vida de esos gurises, y que básicamente se descubren en el trato cuerpo a cuerpo, mano a mano, que tienen los educadores, los operadores sociales con las víctimas. Bien, te hago una pregunta más y abro el juego al panel que ya está Perdón, pero pidiéndome no es alguna... un, Dime, no es un tema fácil de identificar. claro, me imagino. No es como otros problemas que inmediatamente aparecen y a la vista. Es un problema que aparece en esto que le decía del vínculo del niño con el operador social, porque parte del problema también es que las víctimas no se reconocen como tales, Claro. sobre todo en la adolescencia. Luis, el caso Penades, estoy hablando de la denuncia de la militante nacionalista Romina Celeste Papazo al senador también nacionalista Gustavo Penades por abuso sexual cuando ella era él y tenía 13 años. Puso bajo el foco a un legislador experimentado de larga data y de primer nivel, una figura pública, política de primer nivel. Mucha gente se sorprendió, sin embargo te oí en alguna entrevista decir, no debería sorprendernos porque cada tanto aparecen figuras de este tenor. Explícame un poco esto, ¿qué te dice la experiencia respecto a la participación de figuras públicas en un delito como este? Sí, en principio, este caso en particular se está investigando, está en fiscalía, pero hemos tenido, la casuística muestra que el explotador sexual no es un monstruo que está en una cueva y sale un día a explotar. Es una persona que desarrolla vínculos con su comunidad, muchas veces destacados, del ámbito político, religioso, de la enseñanza. Y así tuvimos, por ejemplo, el caso de la casita del parque, que involucraba nada menos que al secretario general de la Intendencia de Paysandú. Sí. El caso de la posta del Cangrejo. Sí. La Operación Océano, Luis. La Operación Océano, que también da un perfil de explotadores que en esta relación desigual usan esa ubicación de poder como un factor para perpetrar el delito de explotación. Bien. Nadia Sanjurjo te quiere hacer una pregunta. Luis, reengancho un poco con lo que decía Checho y te hago dos preguntas en realidad en este caso. A la luz de estos hechos, de estas denuncias mediáticas, como sociedad un poco nos escandalizamos de temas que parece que están allí todos los días. De hecho, nosotros nos enteramos de cuestiones que pasaban, por ejemplo, en el Parque Valle y decíamos cómo nadie ve nada, cómo la policía no ve nada, cómo la política no ve nada. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la falla del sistema con respecto a estos temas? Y en segundo, ¿cuáles son las modalidades que ustedes encuentran? ¿Es una red de trata? ¿Son particulares? ¿Son personas individuales que realizan estos actos? Bueno, en la primera pregunta tiene que ver con esto de la ruptura del umbral de asombro. Cuando aparecen estos casos, daría la sensación que el problema recién empieza. Y si miramos el recorrido que el problema tiene, lo hemos ido pensando, investigando, ya hace más de 15 años en el país y ya en el mundo y en virtud de tratados internacionales, ya es un tema que lleva desde sus orígenes prácticamente de las primeras formulaciones que tenían que ver con la trata de blancas. Después, el tema de los explotadores, a diferencia de las situaciones de abuso sexual, que tienen básicamente como principales protagonistas de la explotación a gente muy cercana
al niño o al adolescente, generalmente parte de su núcleo originario de convivencia. En los casos de explotación ya empiezan a aparecer terceros más lejanos a esos círculos primarios de reproducción biológica y social. Y ahí empieza a aparecer ya la figura del perpetrador, mal llamado cliente, y también el de intermediario o de facilitador con la explotación, que muchas veces es quien recibe un dinero o algún beneficio por la explotación del niño o adolescente. Luis, quiero que hagas algunas aclaraciones sintácticas y semánticas que me parece bien importante. Mucha gente, quizás desconociendo, creo que no por mala fe, sino por ignorancia, habla de prostitución infantil. O, por ejemplo, sigue repitiendo trata de blancas. Vos decías hace unos minutos. Tengo entendido que ya no se dice más trata de blancas. Y ni que hablar, tengo claro que no está bien decir explotación infantil, prostitución infantil. Quiero que me expliques el porqué para que muchos televidentes lo tengan claro. Bueno, en la prostitución, cuando hablamos de prostitución infantil, estamos de alguna forma asimilando un acuerdo entre dos adultos reglamentados en Uruguay, pues la prostitución en Uruguay está reglamentada, Sí. por una situación que es de explotación, porque no son dos adultos que acuerdan un intercambio de sexo por dinero. Pero pará, no estamos hablando te interrumpo. de trabajador de sexo, sí. Me pongo en abogado del diablo para sacarte una mejor respuesta. Sí. ¿Qué pasa si esa chica de repente tiene 17 años y está afín a recibir plata y dar su sexo y de repente está avalada por los padres? Supongamos que el padre puso a la chica, no sé, al costado de la ruta porque la chiclina va a dejarle ese dinero para él o por necesidad o por hambre o por lo que fuera. Reitero que sé que no estamos hablando de prostitución infantil, sí, pero quiero que des el argumento. 17 años y 364 días es un delito. No importa lo poquito que falte para cumplir 18. Sí, está clarísimo. Y segundo, por ser menor de edad el consentimiento no es válido. Un menor de 18 años no puede conducir un camión, pero puede vender su cuerpo. Tampoco puede votar, no puede ir, claro. Por una cantidad de inhibiciones, y parecería que acá se naturaliza que total, como falta poquito, para que ese criterio cronológico se cumpla, no es tan importante. Y después tiene que ver con esto del falso consentimiento, que es, consentir es aceptar, que ya decimos que no puede aceptar. Pero también consentir es sentir con el otro. Y nada más lejos que sentir con el otro que una relación mediada por dinero o por algún tipo de beneficio o la promesa de algún beneficio, como dice la ley 17.815. Luis, te pregunto por último, ¿cuáles son las acciones de este comité? ¿Qué es las herramientas que ustedes pretenden emplear para justamente erradicar la explotación? Este comité tiene varios cometidos. Uno de ellos es construir un plan quinquenal que tiene en sus diversas formulaciones algunos cambios. Estaríamos ya frente al tercer plan nacional, y en esta oportunidad, que ya está pronto el borrador, falta la validación institucional, tiene la generación y apropiación del conocimiento como primer su programa o componente, que tiene que ver con esto de investigar cada vez más y mejor para conocer las expresiones del problema, la capacitación y formación para que los operadores que estamos en contacto con el tema y tenemos algún tipo de competencia sobre él, estemos capacitados, estemos formados, podamos ver, identificar y sobre todo saber qué hacer cuando estamos frente a una situación de explotación sexual comercial. El tema de la promoción de derechos y la sensibilización vinculada a todo lo que tiene que ver con campañas de sensibilización, con llevar a la sociedad en su conjunto
esta idea de que no es un problema que le pasa solamente a algunos, sino que es un problema que sucede y ocurre en nosotros y que nos tiene que interpelar como sociedad, que nos tiene que interpelar en cuanto a una sociedad que tiene y persigue los derechos humanos como norte, el abordaje y la protección de derechos, y eso tiene que ver con dispositivos de alcance y de llegada en todo el país, con técnicos especiales y con técnicos especializados, la creación de dispositivos de atención, porque estamos frente a casos particularísimos de abuso sexual, porque esto también es una forma de abuso, y que tiene consecuencias, yo te diría, prácticamente irremediables sobre la vida de los gurises, intentando de alguna forma que este aspecto de la etapa de identificación policial y judicial también sea acompañado de alternativas de salida, que no sea un camino de ida o una crónica de una muerte anunciada, haber sufrido toda la vida de abuso, violencias y formas de explotación, de trata, para que cuando cumplís 18 años pases a ser parte del mercado reglamentado del sexo. Muy bien. Antonio Maeso quiere hacerte una consulta. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Antonio? Una pregunta. Hablaste de explotación sexual comercial. ¿Existe alguna diferencia entre explotación sexual comercial o explotación sexual? Digo esto porque en varias escuchas que hemos tenido, parecería ser que cuando aparece el dinero es un agravante, pero me queda claro lo que dijiste, que apareciendo o no dinero, sí o no, el menor es delito de cualquier manera. Entonces, te pediría que me aclarás la diferencia, o capaz que no la hay, pero para dejarlo claro, esté o no el dinero es delito. Ahora, ¿qué pasa si es consentido y cualquiera de los dos dice, no, pero yo estoy de acuerdo, no es comercial? No hay consentimiento tampoco. No, por eso que te decía, el consentimiento no tiene ninguna validez. Bien. Por el doble aspecto. Pero también, podríamos decir gruesamente, porque también son aspectos conceptuales que estábamos discutiendo, si al decir comercial no estamos dejando fuera otras formas, o que si no dice comercial no tipificaría el delito. Esto en términos legales hoy no sería un problema, pero digamos entre los operadores lo más común es llamar explotación sexual cuando hay una forma vinculada a ese intercambio desigual, y abuso cuando es el adulto el que, en base a su situación de poder, que muchas veces es el padre, muchas veces es el padrastro, muchas veces es la pareja de la madre, muchas veces es un vecino, abusa del cuerpo de ese niño o adolescente. Luis, mucha gente con el caso, la denuncia de Romina Celeste a el legislador Penades, decía, pero fue cuando tenía 13 años, ahora tiene 30 y recién ahora lo va a denunciar, ¿por qué no lo denunció en todo este tiempo? Y me consta que es algo que se repite en muchas personas abusadas, que terminan envalentonándose y radicando una denuncia, o por lo menos haciéndola pública muchos años después de sucedido. ¿Cuál es la explicación que hay a que esto se dé así? Qué fácil que es cobrar el grito, ¿no? Qué fácil que es. Qué fácil opinar de afuera, sí, claro. Juzgar las decisiones de otros. Desde la tribuna, sí. Totalmente. El nivel de dolor, el nivel de paradoja que tiene muchas veces el caso de que el abusador sea alguien que en realidad debería protegerte, porque es alguien que es parte de tu familia, cuyo mandato social es protegerte, es promoverte, es ayudarte a crecer, es precisamente el explotador. Y también cuando esa ruptura se produce, la vergüenza, el miedo, el poder llegar con confianza
a las instituciones no es fácil. Y por eso la necesidad de estos dispositivos que te decía y que los actores sociales de las distintas instituciones podamos estar cerca para poder escuchar qué es lo que está diciendo el niño, para poder creer qué es lo que está diciendo el niño, para poder empatizar con él y acompañarlo en este proceso de acceso a la justicia. Bien. ¿Qué dice la psicología respecto a eso? Porque también supongo que hay que pasar un umbral de frustración y esa persona llega un momento que se siente preparada para recién en ese momento hacerlo público, ¿no? Y esto básicamente se nombra a veces como hasta décadas después del abuso. Estrés postraumático complejo, y eso lleva al silencio. Hay gente que no puede decirlo a lo largo de toda su vida. Hay gente que se lo lleva para siempre. Sí. Otra gente tiene otras herramientas porque precisamente es la explotación sexual una forma de desujetizar a la persona. La persona deja de ser un sujeto, pasa a ser una cosa que es objeto de placer para otro. Y en el caso de la explotación intermediada por dinero o por una promesa de dinero o por algún tipo de ganancia, es, digamos, una mayor complejidad porque también existe una culpa que hace que la víctima se sienta parte de ese abuso. Porque consintió, porque dijo que sí, porque no dijo lo suficientemente que no, y muchas veces eso trepado o cabalgando el discurso del sentido común de la sociedad que dice que, bueno, que en el fondo, total, si es un adolescente, algo habrá pretendido ganar. Y hay estudios sobre eso también que hablan de que aunque hubiera una pretensión de algún tipo de ganancia, que en algún caso existe, esto termina siendo efímero en cuanto a los impactos reales de la explotación. En un momento, y sobre todo en la adolescencia, todos, aunque hace tiempo hemos pasado por ahí, nos sentimos invulnerables, nos sentimos que podemos con todas las situaciones, sentimos que podemos resolverlas, sentimos que tenemos que estar a la par de nuestros pares en el éxito social. Y luego cuando cae la ficha y las víctimas de explotación sexual y comercial muchas veces también son captadas para realizar pequeños delitos, como por ejemplo el microtráfico de drogas o algún pequeño hurto que los hace parte de esa red en los casos que las hay, o en una dependencia con el explotador, que a veces juega el rol de pareja, donde juega el enamoramiento, donde juegan aspectos de los más diversos tipos. Esta persona va perdiendo su capacidad de sujeto, se va convirtiendo en esa mercancía que circula y por lo tanto está muy frágil como para poder armar una estrategia de denuncia. Para eso el papel de los operadores sociales es estar cerca, es escuchar, es acompañar, es creer, es volver a trabajar con el propio sujeto las herramientas que lo permitan volver a ser un ciudadano. Luis, y a nivel legal, ¿qué es lo que hace, por más allá de que el delito haya prescripto, qué es lo que hace que se pueda denunciar, como en este caso que pasaron tantos años y queda solo en una denuncia mediática, o que se pueda realmente establecer un camino legal y una denuncia? Yo no soy jurista. Me metí en la sociología y la psicología social, pero en muchos textos aparece que este es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, en mi opinión, no prescribe. O sea, que se podría denunciar en cualquier caso. Sí. Luis, a propósito de pero eso... claro, ¿no? ¿Cómo? Sí. Aclaro lo que soy y lo que no soy. Sí. Luis, a propósito de las penas, solemos, lamentablemente, creo que estamos un poco anestesiados, pero cada cierta cantidad de días, vemos los titulares de las noticias de que una persona, muchas veces un padre, un padrastro, un abuelo, va preso por abuso sexual, por haber abusado de una niña de 8 años, 4 años, 2 años, hasta bebés.
Y cuando vemos las penas, 2 años, 2 años y medio, por abusar de repente durante, no sé, 5 años de una gurisa que hoy tiene 12 años y el abuso viene desde que tenía 7. Y a veces hasta por juicio abreviado terminan siendo condenadas estas personas y van 2 años presos. ¿Qué está fallando acá? ¿Están quedando cortas las penas? ¿Hay que endurecerlas? ¿Hay leyes y no se cumplen? ¿Qué opinás? Opinión personal, ¿no? Sí. Yo te cambio el peso de la pena porque no haya ningún sector de impunidad. Porque en ningún caso de estos queda impune. Está bien. Me parece que es como un camino de avance. Sin tocar ninguna de las leyes que tenemos. A nuestras leyes me parece que hay que tocarlas así en lo que tiene que ver con llegar a lugares donde hoy parece que hubiera un estado de exclusión, un estado de moratoria, y que tiene que ver básicamente con que si bien nuestras leyes son buenas, son recientes, también tienen carencias porque la dinámica del problema ha hecho que, y sobre todo en los últimos años, el problema gire del encuentro presencial al encuentro virtual. Y ahí tenemos todo un área de trabajo como para profundizar. Que falta legislar ahí, ¿no? Estoy seguro de eso. Bien. Luis Purcher, presidente del comité. Esteban Perroni, perdóname, le mando un gran abrazo a Luis. Estaba mirando del otro lado y te mando un gran abrazo. Bueno, un abrazo al Gianni, también que colega y amigo. Muy bien. Luis Purcher, entonces, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente del INAU. Gracias por esta charla en Buscadores. Un abrazo a los buscadores, son parte de algunos de mis tiempos cuando hay tiempo. Abrazo. Gracias. Está muy bien.